Dios les bendiga a todos. Es el pastor Gilberto Montes de Oca y les invito que juntos meditemos en la bendita palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículos del 1 al 7. Con muchísimo gusto lo repito, Apocalipsis capítulo 2 versículos del 1 al 7, y dice la Biblia de la siguiente manera: en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos. Padre amado, háblanos al corazón a través de tu palabra. Yo te ruego que a todo aquel que esté escuchando tu palabra, Señor, sean convencidos de su necesidad de ti, Señor. Sana a los que estén enfermos, bendice los matrimonios, Padre. Contesta según las necesidades de cada uno. Que tu nombre sea glorificado. Usa mi vida, Señor. Aquí me pongo en tus manos y pongo en tus manos a todos aquellos que vayan a escuchar este sermón, donde quiera que estén, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Un predicador meditaba en la palabra de Dios en su cuarto de estudio. Estaba con diligencia preparando un sermón, precisamente un sermón cuyo tema era el amor de Dios. De pronto le faltaba solamente una ilustración. Tenía al parecer varias ilustraciones y solamente, según él decía, le faltaba una ilustración. Mas de pronto, repentinamente, entró en el cuarto su hija pequeñita, la cual decía: papá, siéntame sobre tus rodillas. El predicador le contestó: no, hija, no puedo ahora, estoy muy ocupado. Su hijita, con amor y ternura, le volvió a decir: papá, quisiera sentarme un momento sobre tus rodillas, súbeme, papá. El padre no pudo negarse a una súplica tan tierna y tomó a su hijita y la subió sobre sus rodillas y le dijo: hijita mía, ¿quieres mucho a tu papá? A lo cual ella le contestó con ternura: sí, papi, te quiero mucho. ¿Cuánto me quieres?, preguntó emocionado el predicador. La niña colocó sus 2 manitas en las mejillas de este padre de familia y, apretándolas suavemente sobre el rostro del predicador, contestó con gran amor y ternura: papi, te quiero con todo mi corazón y también con mis 2 manitas. ¡Qué ternura de esta niña! ¡Qué amor entre padre e hija! Finalmente el predicador dejó lo que estaba haciendo, por cierto, un sermón sobre el amor, para ponerse a expresarle el amor hacia su hija y que ella también le mostrara el amor hacia él. Esta respuesta de la niñita es un ejemplo del gran amor que debe haber entre padres e hijos. Al principio el predicador no atendía a su hija porque estaba muy ocupado estudiando un sermón, por cierto, un sermón acerca del amor. El predicador estaba muy ocupado para el amor, a pesar de que estaba preparando un sermón acerca del amor. En el libro de Apocalipsis acabamos de leer acerca de una iglesia que estaba localizada en una ciudad que se llamaba Éfeso. Una iglesia que estaba, por lo visto, muy ocupada para expresar su amor a Jesucristo. La iglesia en Éfeso
Al igual que el predicador, estaba muy ocupada en buenas obras. Ellos se ocupaban de la obra de Dios, pero habían descuidado al Señor de la obra. El predicador estaba muy ocupado en un sermón de sana doctrina, en un sermón que hablara acerca del amor de Dios. La iglesia en Éfeso estaba muy ocupada por su parte defendiendo la sana doctrina. El predicador se estaba olvidando que el amor a su hija es más importante que el sermón. La iglesia en Éfeso se había olvidado que su amor a Jesucristo es más importante que su trabajo hacia Jesucristo. Libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. Año 90 al 96 después de Cristo fue escrito este libro. Estaba Juan en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, por causa de su fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos enseña este pasaje, una carta que nuestro Señor Jesucristo le entregó al apóstol Juan. De hecho, fue para 7 iglesias. Esta es una de las 7 iglesias de Asia Menor, llamada Éfeso. Y en el sermón anterior vimos el sermón anterior de este pasaje, vimos acerca de cómo la iglesia tenía buenas obras. El Señor le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Una iglesia que tenía buenas obras, una iglesia que se dedicaba a tener programas en su iglesia, tenía una agenda muy abultada, con diligencia indagaba acerca de la doctrina y descubría aquellos falsos predicadores, aquellos falsos apóstoles. Una iglesia que sin duda amaba la teología, pero había descuidado su amor hacia el Dios todopoderoso. Estudiaba teología. La teología es el estudio acerca de Dios, pero paradójicamente se había olvidado de amar a Dios. Bien puede alguien conocer acerca de Dios, pero al mismo tiempo no conocerlo a Él. Esta iglesia, estos cristianos en Éfeso, conocían acerca de Dios, conocían de la teología, conocían de la doctrina, conocían cuando había falsa doctrina, conocían y sabían identificar y rechazaban, por cierto, la falsa doctrina, incluyendo la doctrina falsa de los nicolaitas, las cuales Cristo Jesús también aborrecía. Ellos aborrecían eso, pero habían descuidado lo más importante: su amor a Jesucristo. Versículo 4, Apocalipsis 2:4. Pero el Señor les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En ningún momento les dijo que eran malas las buenas obras que ellos hacían. No les dice: es malo que estudies, es malo que pruebes a los falsos apóstoles, es malo que aborrezcas las obras de los nicolaitas. No les dice que sea malo. Al contrario, es una manera de alabarlos por lo que están haciendo. Sin embargo, el Señor descorre la cortina, valga la expresión, y les muestra su real condición. Pero tengo contra ti. Era como para que se detuviera la carta allí. Me puedo imaginar cuando se estaba leyendo a los cristianos en Éfeso. Ellos no quisieran escuchar ya esa parte de la carta. La otra se escuchaba muy bien. Que el Señor Jesucristo mismo reconociera lo que la iglesia estaba haciendo. Veo que eres buena en misiones, ofrendas para misiones, tienes proyectos misioneros, tienes varias campañas durante el año, tienes un buen programa de oración, tienes un ministerio musical extraordinario, tienes unas pantallas impresionantes, has cambiado las bancas por sillas. Qué hermoso está tu santuario. Te has extendido como santuario, abriste otro campus, han crecido numéricamente como iglesia, han incrementado la tecnología en la iglesia. Ahora los mensajes están en todas las redes sociales. Ahora hay muchos que están estudiando en las escuelas bíblicas de la iglesia. Ahora hay quienes están por graduar de licenciatura en las diferentes ramas en las universidades. Hay mucha gente educada. Ya hay jueces que se han convertido a Cristo.
Cristo. Hay teólogos, contadores y personas de toda la sociedad asistiendo a la iglesia. Creo que eres una iglesia próspera por fuera, pero sin embargo el Señor, que conoce los corazones, porque el Señor dice que Jehová escudriña la mente y que prueba el corazón. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El hombre ve lo de afuera. El Señor le dijo al profeta Samuel, pero Dios le dijo, yo veo lo de adentro, Samuel, aleluya. El Dios todopoderoso penetra en los corazones, conoce nuestros pensamientos, conoce por qué hacemos nuestras motivaciones. Alabado sea Dios. Y en este caso le dijo a la iglesia en Éfeso, pero tengo contra ti, Señor, no nos digas eso, por favor. Mejor quédate con los halagos, quédate con todo lo demás. No nos hagas sufrir con tus palabras. No nos digas qué mal estamos haciendo, Señor. Dinos que hemos sufrido mucho, dinos que hemos llorado mucho, dinos que cuánto hemos sufrido por causa de la pandemia. Dinos que necesitamos esto, que tus promesas son buenas para mí. Dime que me está esperando un gran trofeo en el cielo, pero no me digas eso. Pero el Señor, por su amor a su iglesia, le dice, pero tengo contra ti. Ay, Señor, puedo imaginarme que la iglesia en Éfeso, los cristianos en Éfeso, enmudecieron. Parecía que ni la respiración se escuchaba en ese momento. Y nuestro Señor Jesucristo, con voz tronante, a través del líder de la iglesia que estaba leyendo, a través del ángel de la iglesia, porque el Señor dice, escribe al ángel de la iglesia, al líder de la iglesia, al pastor que Dios había puesto, al obispo que Dios había puesto en ese lugar, aleluya, al anciano que Dios había puesto, al líder espiritual que Dios había puesto, al guía espiritual, aleluya. Le dio esa carta y la estaba leyendo. Y estoy seguro que al leerlo se le estaba desgarrando su propia alma. Era la voz tronante de nuestro Señor Jesucristo, su voz maravillosa, su voz más hermosa que fluye a través del silbo apacible, su voz que te quebranta pero que también te sana, su voz que te ayuda, su voz que te dice cuando haces algo bueno, pero también que te pronuncia y te denuncia cuando estás haciendo algo mal. Es la voz de Cristo, es la voz del Espíritu Santo que está hablando a su iglesia. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Puedo imaginarme el asombro de las personas. Abrieron los ojos enormemente. ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir esto? No tiene sentido. Nuestros programas están muy abultados. No hay oportunidad para recibir a otro predicador porque tenemos puros predicadores de sana doctrina todo el año. Tenemos campañas, tenemos escuelita bíblica de vacaciones, tenemos esto y aquello y tenemos despensas. ¿Por qué nos dices esto? No tiene ningún sentido. Ahora que estoy construyendo mi casa, ahora que estoy siendo prosperado, ahora que estoy viniendo más al culto, ahora que estoy haciendo esto y esto y esto, ¿cómo me dices eso, Jesús? ¿Qué no ves lo que hago para ti? ¿Qué no ves que ahora invierto varios días de la semana en servirte? Pero el Señor le dijo a la iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Pablo en Mileto se despidió de los ancianos de Éfeso en su viaje a Jerusalén. En Hechos 20:37, Pablo les dijo que era la última vez que lo verían. Ante esa noticia, los ancianos de Éfeso lloraron. Y en Hechos 20:37, escribió Lucas, el médico amado, entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. 30 años después, ese amor por Cristo ya se había enfriado. Ya habían abandonado su primer amor. Las lágrimas de amor fueron sustituidas por el trabajo de la obra de Dios.
Dios. Ellos predicaban de un amor que realmente ya no tenían. Tenían conocimiento de la obra, pero ya no tenían conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabían cómo hacer la liturgia, pero ya no se acercaban al Dios Todopoderoso en humillación y en oración. Ellos se autojustificaban. Ellos decían: somos buenas personas, no le hacemos mal a nadie. Dios sabe que en el fondo somos buenas personas y que esto que hacemos lo hacemos para la alabanza y la gloria de su nombre. No estaban dedicados a Cristo. Había rebeldía en sus corazones, y Dios, sabiendo eso, les dijo: has dejado tu primer amor. Aleluya. Ellos predicaban de un amor que no practicaban. Habían dejado el poder del Espíritu Santo para volverse a la ortodoxia doctrinal. Ellos decían: yo sé todos los sermones, ya me predicaron ya me predicaron aquella historia, ya me sé la historia de Abraham, ya me sé la historia de Éfeso, ya me sé la historia de la Odisea, ya me sé la historia de David y Goliat, ya me sé la historia, pero no saben nada. Se han vuelto orgullosos, han cerrado su corazón a Cristo. Y el Señor le escribió a la iglesia: has dejado tu primer amor. El calor de Dios que hace ferviente el servicio había sido sustituido por el énfasis humano del mantenimiento de un simple sistema religioso en sus corazones. William Barclay declara que bien puede ser que la casa de herejes hubiera matado el amor y la ortodoxia se había mantenido a costa de la fraternidad en el amor de Cristo. Cuando pasa eso, entonces la ortodoxia o la teología ha costado demasiado caro. Toda la ortodoxia del mundo no puede compensar la pérdida del amor a nuestro Señor Jesucristo. El celo por la doctrina es importante, pero no es suficiente. Es bueno defender la doctrina, pero es malo dejar el primer amor. Los fariseos y otras sectas judías amaban la ley más que al Dios que otorgó la ley. Se esforzaban externamente tanto en cumplir la ley que se olvidaron de la esencia de la ley, la cual es el amor a Dios y el amor al prójimo. Repetían la Shema en cada reunión en las sinagogas: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma y con toda tu mente. Ya no lo amaban, eran repeticiones nada más que salían de sus labios. Las personas dicen que aman a Cristo, pero la realidad de toda es que se autojustifican. No están buscando la presencia de nuestro Dios. Las obras y la doctrina sin amor se convierten en un solo ritualismo religioso. Ellos sacrificaban animales en el templo en el Antiguo Testamento, pero no sacrificaban su propio corazón para Dios. Primero de Samuel 15:22, Dios dijo a través de su siervo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora estamos ante una iglesia que necesitaba un avivamiento espiritual, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso abandonó su primer amor y ahora necesitaba ser despertada. El apóstol Pablo, años antes, 62 después de Cristo, les escribió una epístola estando él en un encarcelamiento en Roma. Efesios 5:14: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Lo peor no es que necesitamos avivamiento, sino que pensamos que no lo necesitamos. En esta época hablamos mucho de la gloria de Dios cubriendo toda la tierra, pero ¿cómo es que esa gloria va a manifestarse en las calles de nuestras ciudades si ni siquiera puede fluir en los pasillos de nuestra propia casa? Amados hermanos, la iglesia en Éfeso necesitaba avivamiento, pero es la misma necesidad de la iglesia en esta época, en el siglo XXI. Necesitamos avivamiento. We need a revival. Necesitamos despertar del sueño espiritual. Muchos cristianos están en un sueño mortal, en la oscuridad del alma. Necesitamos fuego en los corazones una vez más. Que los manantiales de Dios fluyan en nuestro desierto espiritual. Que la lluvia del Espíritu Santo produzca fruto en nuestra tierra estéril. Que el valle de los huesos secos cobre vida una vez más. Que la trompeta de los atalayas y de los profetas de Dios anuncien los decretos
secretos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, necesitamos un avivamiento espiritual. Una iglesia podría tener un gran santuario, buenos instrumentos musicales y unas sillas acolchonadas, pero si esa iglesia es tibia y ha perdido su primer amor, entonces realmente es ciega, pobre, desventurada y vacía y desnuda. Ahora muchas personas piensan que son muy espirituales, amados hermanos, por causa de sus obras, por causa de lo que hacen y por causa de lo que tienen, amados hermanos. Sin embargo, el cielo no mide en ese sistema monetario, en ese sistema de balanzas, amado hermano. El cielo mide en qué tanto eres conocido por el Dios eterno, qué tanto estás en la presencia de tu Padre, cómo estás en comunión con el Dios eterno, cómo está tu corazón para con el Señor, cómo está tu corazón para con la bendita palabra del Señor. Has descuidado su presencia, has descuidado su palabra, has descuidado entonces la intensa búsqueda con el Dios eterno. Nada puede sustituir su presencia. Necesitamos su presencia, necesitamos arrodillarnos, necesitamos clamar a Él, necesitamos invocar su mismo nombre y su glorioso nombre antes de que sea demasiado tarde. Y el Señor le escribió a la iglesia en el versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz nuestras obras que estás haciendo. El Señor le dice: haz las primeras obras, no estas obras que me estás presentando, estas obras que son solamente de manos, no de corazón. No son para la gloria mía, dice el Señor, son para tu propia gloria. Haz estas obras donde estás escondido en la presencia del Señor, donde lo único que quieres es que Cristo sea glorificado, que su pueblo sea edificado, donde lo único que quieres es que la gloria de Dios resplandezca en la iglesia y que la iglesia crezca y que la iglesia sea un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo en cada niño, en cada joven y en cada adulto, donde deseas que las personas se tornen al Señor, donde deseas que cada persona tenga una comunión con nuestro Señor Jesucristo, que clame a Él en la mañana, que clame a Él durante el día y que clame a Él en la noche, que dependa de nuestro Señor Jesucristo, que esté caminando con el Espíritu Santo, que pueda escuchar la voz y la melodía del cielo y que pueda escuchar la voz del Espíritu Santo dirigiendo sus caminos, dirigiendo sus obras, dirigiendo sus actividades, dirigiendo su vida misma, porque ha elegido el camino del cielo, ha elegido esa comunión entre un padre y un hijo, porque ha elegido amar a Cristo, porque ha elegido el camino de la humillación propia, el camino de la negación, porque dice la Biblia: el que se humille será enaltecido y el que se enaltezca será humillado. Esa persona ha elegido esconderse entonces en esa peña en la cual se escondió Moisés cuando le dijo al Señor en Éxodo capítulo 33 y versículo 18: te ruego que me muestres tu gloria. Hay personas que no le hubieran dicho eso a Dios, le hubieran dicho: muéstrame más milagros, muéstrame más prodigios, muéstrame más prosperidad, dame un trabajo, dame una casa, dame esto y dale a mi familiar esto, y ahora ayúdame con esto y con esto. Para ellos eso significa comunión, pero para Moisés sabía que era más que eso. Había visto 10 plagas poderosas, había visto grandes cosas. Dios se había manifestado a Moisés, había visto la apertura del mar rojo, pero él decidió algo: he visto sus obras, pero yo no quiero contentarme con sus obras, yo lo quiero a Él, yo quiero a Dios, yo quiero su gloria, yo quiero conocerlo a Él, yo quiero derretirme en su presencia, yo quiero que yo sea nada para que Él todo sea en mí, yo quiero que Cristo sea lo único que tengo, yo quiero que Dios sea lo único que tengo. Y Moisés, amado hermano, aleluya, alabado sea el Señor, 1445 años antes de Cristo aproximadamente, hizo este clamor a Dios, aleluya, hizo este clamor al Dios que los había sacado con mano fuerte y con brazo extendido de Egipto: te ruego que me
me muestres tu gloria, aleluya. Y dice el salmista, sus caminos notificó a Moisés y al pueblo de Israel sus obras, mientras el pueblo quería sus obras. Porque hay gente que nada más quiere ver las obras de Dios, hay gente que nada más quiere ver los milagros, hay gente que nada más quiere escuchar las profecías. ¿Para qué quieres escuchar las profecías si no te estás arrepintiendo? ¿Para qué quieres escuchar los profetas de Dios si no estás buscando al Señor Jesucristo? Tardas más minutos buscando los profetas que al Dios de los profetas. Hablas más de los profetas que del Cristo de la gloria. Platicas más con los demás que con el Cristo de la gloria. ¿Para qué quieres profecías si hay suficiente profecía en la palabra de Dios, pero no la has querido obedecer? Y en vez de crecer espiritualmente has vuelto atrás. Entonces Dios necesita decirnos a nosotros en esta época, en este pleno siglo XXI: recuerda por tanto dónde has caído. ¿Dónde me dejaste?, dice el Señor. ¿Cómo es que me dejaste? ¿Cómo es que dejaste de buscarme? Hay personas que han aprovechado la situación de la pandemia, no solamente para dejarse de congregar, porque aunque quisieran no se podía, sino que han aprovechado para dejar de buscar a Dios, porque realmente no lo buscaban. Buscaban una religión, pero no buscaban al Dios de la gloria. Hay personas entonces que han dejado su primer amor. ¿Y cuál es la salida? El arrepentimiento. Pero en primer lugar el Señor les dice: recuerda por tanto de dónde has caído. El Señor llama a su pueblo a volver a las sendas antiguas. Desde el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías 6:16 escribió, dirigido por el Señor Todopoderoso: así dice el Señor, párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y anden por él y hallarán descanso para sus almas. Pero dijeron: no andaremos en él. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy importante en su época. Pérgamo era la capital de la provincia de Asia, pero Éfeso era de una ciudad mucho más importante. Muchos viajeros y comerciantes pasaban por Éfeso a fin de llegar a Roma. Los ciudadanos de Éfeso se sentían orgullosos de su ciudad. Éfeso era una metrópoli en su época, una población de más de 225,000 personas. Disponía de un gran puerto de mar. Por Éfeso pasaba un camino seguro para llegar a Roma, pero la iglesia en Éfeso ya se habría extraviado de su camino para llegar al cielo. Ese camino es Jesucristo nuestro Señor. Y Cristo Jesús les dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Iban por el camino, pero en algún momento se cayeron, tropezaron. ¿Por qué tropezaron? Porque dejaron de mirar a Cristo. Y esas personas son las primeras que echan la culpa a los demás. Le echan la culpa a aquel y aquel, porque cayeron, porque tropezaron. Cuando tú has dejado de mirar a Cristo, y cuando dejas de mirar a Cristo, entonces es fácil que caigas. Por eso Hebreos capítulo 12 dice la Biblia: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque mientras tengas puestos los ojos en Cristo, nadie te podrá separar de su amor. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni pandemia, ni crisis económica, ni crisis de ningún aspecto, porque estás escondido en Cristo. Y si estás escondido en Cristo, estás en una victoria. Pero la iglesia en Éfeso se había olvidado del amor a Cristo. Había caído en algún momento en el camino y no se había dado cuenta. Pensaba que estaba avanzando, pero ya no estaba avanzando en su vida espiritual. Y nuestro Señor Jesucristo le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, aleluya. Porque hay cristianos que piensan que no han caído, piensan que están avanzando, pero han dejado de avanzar. Y piensan ellos que eventualmente Dios los tiene que perdonar, porque al cabo Dios es amor, porque al cabo Dios es bueno. Pero Dios les dice, amado hermano:
recuerda por tanto de dónde has caído. La iglesia necesitaba volverse al camino de su primer amor. El amor de los efesios era fingido, era una farsa, era una máscara, una apariencia. Ellos trataban solamente de sostener una institución eclesiástica, se enorgullecían de su gran fraternidad religiosa, pero realmente el amor estaba ausente de sus corazones. No había amor, solo había estrictas reglas teológicas que cumplir. Habían dejado su primer amor. ¿Eso quiere decir que es mala teología? No, mi hermano, la teología bíblica no es mala, por supuesto, al todo lo contrario, es buena. La palabra de Dios es buena, es viva y eficaz. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios nos otorga vida a través de creer en nuestro Señor Jesucristo. Lo que es malo es dejar de ponerla en práctica, es dejar de amar a nuestro Dios. ¿Y cuál es la medicina? El Señor lo dice: arrepiéntete. En el griego, metanoesón proviene de la raíz metanoeo, una palabra compuesta que meta significa cambio, y noeo de nous, que quiere decir mente o mentalidad o pensamiento. Es decir, arrepentimiento en el griego quiere decir cambio de mentalidad o cambio de manera de pensar. Jesucristo en su amor estaba llamando a la congregación a que se volviera en un arrepentimiento a Él y a su palabra. Sentir remordimiento no es lo mismo que estar arrepentido. Las personas sienten remordimiento, pero no dejan sus malas acciones. Aquel que verdaderamente se arrepiente deja de practicar esos pecados. Muchos quieren volver a la normalidad. ¿A cuál normalidad? A la que siempre llegabas tarde. ¿A cuál normalidad? Es que, hermano, es que mi trabajo, pero aún no estando en tu trabajo llegabas tarde. Los domingos también llegabas tarde, y llegabas tarde. Algunos llegaban casi a la predicación. ¿Cuál normalidad queremos tener? La normalidad donde no buscamos al Señor, la normalidad donde nuestros hijos no les hablamos la palabra, la normalidad donde los jóvenes no buscan a Dios, la normalidad, mi hermano, donde no estudiamos la palabra de Dios entre semana, pero eso sí, queremos ser teólogos, que todo lo sabemos, que tenemos mucha experiencia y nos hemos dado cuenta que